Bienvenidos a Hot Dog Fútbol, el lugar donde contaremos historias curiosas, singulares, a veces increíbles, y derrumbaremos algunos mitos del mundo del fútbol. Hoy, en nuestro primer capítulo, San Giuseppe Ciro Meazza, la historia del estadio que comparten el Milan y el Inter y por qué cambia de nombre según cuál de los dos es el que juega de local. No es antojadizo, sino que la semifinal de la edición 2022-2023 de la Champions League puso en el tapete una de las curiosidades más grandes de la historia del fútbol mundial. El protagonista es uno de los estadios más importantes del planeta, el San Siro o Giuseppe Meazza, un mismo reducto que cambia de nombre según quién hace de local. Cabe mencionar que lejos es el único caso donde dos clásicos rivales comparten un mismo escenario. De hecho, esta es una práctica habitual y socialmente aceptada en el fútbol italiano, donde por ejemplo tenemos el Olímpico de Roma, donde son locales tanto la Roma como la Lazio, el Luigi Ferraris en Génova, donde le da casa al Genoa y a la Sampdoria, el mismo caso el Marcantonio Bentegodi de Verona, donde son locales tanto el Hellas como el Chievo hoy solo participando en divisiones juveniles tras haber quebrado en el año 2021, y en consonancia a esto un caso ya extinto, el de Le Alpi de Turín, donde fueron locales Juventus y Torino entre 1990 y 2006, año en el cual el inmueble quedó en propiedad de la Vecchia Signora, que hoy es local en el Juventus Stadium, como también el Club Granate también tiene su propia casa con el Stadio Olimpico Grande Torino, allí en la capital piamontesa. Pero en ninguno de los casos hay cambio de nombre como en este. San Siro cuando es local el Milan, vale aclarar, el dueño original de este recinto, o Giuseppe Meazza cuando es local el Inter, que viene a ser un poco el intruso en esta historia. Por empezar, también vale la aclaración de que Milan e Inter tienen una raíz en común, porque básicamente el Inter es un desprendimiento del Milan. Resulta que allá por el 9 de marzo de 1908, 44 miembros del Milan Cricket and Football Club, el que viste de rojo y negro y que hoy conocemos como AC Milan, se reunieron en el restaurante Orologio, allí de la ciudad de Milano, con la idea de fundar una nueva institución, a la cual le pusieron por nombre Football Club Internazionale. El nombre no es antojadizo, teniendo en cuenta que esta separación se dio debido a la segregación de la que eran víctimas los extranjeros en el Milan Cricket and Football Club. O sea, crearon un club con nombre en italiano para los extranjeros como para separarse y diferenciarse del club que tenía nombre en inglés y que solo quería jugadores italianos. En fin, una contradicción que no es la última que nos vamos a encontrar en esta historia. En cuanto al estadio por sí mismo, el mismo tiene su origen en 1925, cuando al Milan lo presidía Piero Pirelli. Y acá viene la segunda contradicción. Piero Pirelli no es otro que hijo del dueño original, del creador de la empresa de neumáticos que durante 26 años, de 1995 a 2021, fue la tradicional publicidad de la camiseta del Inter. De hecho, la empresa, aunque en un porcentaje menor al 1%, sigue siendo dueña de un cierto paquete accionario de la entidad neroazzurra. Pero se ve que Don Piero era muy rojinegro, un hombre de dinero, presidente del club de hecho, que consideró necesaria la mudanza del campo de Viale Lombardía, donde hacía de local hasta entonces el conjunto rossonero, esencialmente por razones de capacidad y de comodidad. Así fue que el bueno de Piero levantó el tubo y lo llamó a Ulisse Tacchini, un afamado arquitecto milanés que ya había tenido encomendada la tarea de realizar la imponente estación central ferroviaria de Milano, y Don Piero le encargó la realización de un nuevo estadio en el barrio de San Siro, ubicado en la zona oeste de la capital de la región lombarda y que sería también adoptado como el nombre oficial del escenario. La construcción tomó apenas un año. El estadio quedó listo, con una capacidad para 35.000 espectadores, y para la inauguración, claro, no había nada mejor que jugar el clásico, y así fue que el Milan invitó al Inter para un amistoso.
Este encuentro, disputado el 9 de septiembre de 1926, irónicamente terminó con victoria 6-3 para el conjunto nero-azzurro, que estrenó con el pie derecho la que sería su futura casa. Mientras tanto, o algunos días después, unos 15 días más tarde, el Milan se sacó el veneno en el debut oficial del estadio contra el Sampierdarenese. Sampierdarenese viene a ser un club genovés que luego se fusionaría con Andrea Doria para crear la que hoy conocemos como Sampdoria. O sea, Sampierdarenese, Andrea Doria, Sampdoria. También mezclaron las camisetas para que tenga el diseño tan particular que tiene hoy. Este partido, que inauguró la temporada 1926-1927 del fútbol italiano, terminó con un 2-1 a favor del Milan. Historia aparte, este campeonato terminó con un escándalo de corrupción llamado Caso Alemandi, que derivó en la revocación del que hubiera sido el primer scudetto para el Torino. Cosa que no tuvo que esperar mucho. Torino fue campeón al año siguiente, pero también es la primera de toda una serie de historias negras que han envuelto al fútbol italiano. El conocido Calciopoli de 2006, que terminó con el descenso administrativo de la Juventus, o bastante antes, y bastante más fuerte el escándalo por cierto, el Totonero o Calcio Scommesse, que fue un caso de apuestas en el que había implicados varios jugadores importantes, que tuvo consecuencia en el descenso de la Lazio y el Milan a la Serie B, como así también sanciones a varios de los futbolistas más importantes del fútbol italiano de entonces, como el caso de Paolo Rossi, el que terminaría siendo goleador del equipo azzurro, campeón en el Mundial de España en 1982. Volviendo a lo que nos compete, que es el tema del estadio, de los estadios en sí, hay que mencionar que el Inter tuvo su propia casa, que fue el Campo Goldoni, donde hizo de local entre 1913 y 1930, cuando el mismo fue clausurado por la caída de una tribuna. Esto se dio en un partido que el equipo nero-azzurro empató en 3 con el Genoa. Según se dice, había exceso de público y este derrumbe tuvo como resultado 167 hinchas heridos, lo cual, juicios mediante a la institución sin respuesta de la compañía de seguros, derivó en una grave crisis económica para el Inter. De allí, los que por ese entonces tenían una culebra en el escudo, se mudaron a la Arena Civica, un antiguo recinto nacido como anfiteatro en inicios del siglo XIX y que con el correr de los años tuvo otros usos e hitos, como en 1910 el primer partido de la historia de la selección italiana, todavía no azzurra porque en aquella ocasión vistió de verde, o sucesos bastante menos agradables como el fusilamiento de 8 militantes antifascistas durante el régimen de Benito Mussolini. En fin, el Inter se quedó en el Arena Civica por 17 años, de 1930 a 1947, cuando la capacidad de 10.000 espectadores empezó a quedarle chica y necesitó buscar una alternativa. Entre tanto, el protagonista de esta historia, el Stadio Calcistico San Siro, fue sede del Mundial de Italia en 1934, albergando 3 partidos. El primero fue triunfo de Suiza sobre Holanda en los octavos de final, luego vino la victoria de Alemania ante Suecia en los cuartos y el partido clave y el punto de inflexión en la historia del estadio, la semifinal en la cual Italia, capitaneada por nadie menos que Giuseppe Meazza, le ganó por la mínima a Austria con gol del argentino Enrique Guaita. Tal era el fervor que producía la Azzurra en el camino a su primer título mundial y el fogoneo que tuvo por la publicidad fascista el torneo en sí mismo, que ante la gran afluencia de público, el municipio de Milano se propuso la compra del estadio directamente, la cual concretaría tiempo después con el objeto de remodelarlo y ampliar la capacidad, lo que quedó consumado hacia 1937. Entonces, San Siro dejaba de ser propiedad del Milan para pasar a serlo del Comune de Milano, o sea, de la municipalidad local. 10 años más tarde, en 1947, se produjo la invasión azul y negra. Tras dejar el Arena Civica, la dirigencia interista acordó con el gobierno local compartir con su máximo adversario el gran estadio de la ciudad. Casualmente, 1947 fue el año del retiro de quien con 283 goles al día de hoy sigue siendo su máximo artillero histórico, un tal Giuseppe Meazza. Por eso, cuando el hombre emblema falleció allá por 1979, no se tardó mucho en tomar la decisión de cambiar el nombre del estadio. Resulta que a la gente del Inter, por entonces ya con más de 30 años,
utilizando el recinto como propio, no le caía muy cómodo el nombre de un barrio totalmente identificado con el Milan. Dicho sea de paso, también por las diferencias sociales. San Siro es un barrio de clase obrera, las cuales se identifican principalmente con el Rossonero, así como el Inter está más vinculado a la aristocracia y las clases altas de Milano. Y de paso, ya que el bueno de Pepín, como era conocido Giuseppe Meazza, también había jugado de rojinegro durante 2 temporadas y ahí la municipalidad decidió dejar a todos contentos. O quizás a todos enojados, porque también Meazza utilizó la camiseta bianconera de la Juventus, el rival que comparten tanto Inter como Milan en el triángulo de los clubes más importantes del fútbol italiano. Y de esa manera le impuso al reducto el nombre del capitán bicampeón del mundo con la nazionale italiana, en el mencionado título de 1934, como el que tuvo lugar en Francia en 1938. Con el correr de los años, el San Siro, o Giuseppe Meazza, se transformó en uno de los templos del fútbol mundial. Fue sede de la Eurocopa en 1980 y 10 años más tarde uno de los estadios que albergó el campeonato mundial que tuvo Italia como nación organizadora. Allí fue, por ejemplo, que Camerún dio el golpe histórico en el partido inaugural, en el cual le ganó 1-0 a la selección argentina, que venía de ser campeona del mundo, con aquel gol de cabeza de François Oman-Bijic, y también San Siro Giuseppe Meazza fue el escenario de aquella cacería humana, donde los cameruneses no pararon de pegarle un solo instante a Diego Armando Maradona y Claudio Polcanigia, cuestión resultante en las expulsiones de André Canavillic, que en una de las postales de los mundiales se fue tirándole besos al público italiano, y también la de Benjamin Massing, aquel que le tiró el patadón a Canigia, mediante el cual se le voló un botín. A nivel clubes, el estadio albergó 4 finales de Champions League y otras varias de la Europa League con sus diferentes denominaciones y también de la Copa Italia. No obstante, esto de ser una casa de puertas abiertas no quedó solo para estos partidos neutrales o para lo que juegan el Milan o el Inter de locales, sino que también por propia voluntad y con el permiso de ambos clubes fue utilizado por la Juventus en una semifinal de Copa UEFA en 1995 y el recinto que eligió un club vecino como el Atalanta para ejercer su localía en su histórica participación en la Champions 2019-2020, dada la carencia de infraestructura en su propio reducto. Hablamos del Atleti Azzurri d'Italia, allí de la ciudad de Bérgamo, y que viene a ser cercana a Milano, de hecho ubicada en la misma región. Así fue la historia, o sigue siendo más bien, la del estadio de San Siro Giuseppe Meazza, este que cambia de nombre según cuál de los 2 clubes más importantes de Milano haga de local. Si te gustó el video, ponele un pulgar arriba, suscríbete, que pronto venimos con muchas más historias y mitos que vamos a estar derribando del fútbol mundial.